Luis Enrique ha tenido uno de los procesos más exitosos y una de las eras más doradas de lo que se podría decir que es la historia del Barcelona, pero Luis Enrique por supuesto logró sacar un máximo rendimiento a todos sus jugadores y logró pues tener uno de los mejores ciclos que se recuerdan en la historia del Barça. Luis Enrique es un entrenador maravilloso en muchos sentidos de la palabra, pero Luis Enrique pues por supuesto, de hecho su Barça pues hay dos versiones y por supuesto siempre con todo entrenador, y es por supuesto digamos el ciclo o el proyecto o la ausencia de proyecto y que hereda básicamente la herencia. Siempre esto le pasa a un entrenador, y es que dependiendo de sus primeras temporadas siempre va a estar un poco limitado por lo que se haya hecho en el ciclo anterior. Luis Enrique tuvo uno de los procesos más exitosos en general en la historia del Barcelona, pero Luis Enrique recibió digamos hasta cierto punto una herencia bastante negativa en el sentido de que por supuesto le heredaban un equipo que en la temporada 2013-2014 pues por supuesto que tenía el juego de posesión, pero por otra parte el equipo por supuesto no tuvo una de las peores temporadas que había tenido en su historia yo creo que desde el declive de Rijkaard, porque fue la primera temporada después de Guardiola donde pues no hubo títulos. Hay que recordar que en esa temporada el Madrid ganó la Champions League, ganó la Copa del Rey y por supuesto ganándonos en la final, y por supuesto el Atlético de Madrid terminó ganando la Liga. Luis Enrique recibe un legado donde básicamente todos los jugadores no sacaban su mayor rendimiento y por supuesto el equipo no dominaba totalmente su idea, no la estaba trabajando bien. Por supuesto muchos en este sentido decían que era pues básicamente un fin de ciclo, que básicamente pues lo que se necesitaba era por supuesto pues darle fin a muchos jugadores, y que por supuesto muchos incluso pues apelaban, ¿no?, a que directamente el problema de todo esto era pues básicamente el estilo, que ya no se ganaba porque el estilo pues ya había pasado de moda, o que porque el fútbol ya había evolucionado. Bueno, Luis Enrique recibió un equipo que en la temporada 2013-2014 no había ganado absolutamente nada, y por supuesto los futbolistas estaban metidos en una mala dinámica, es decir, por parte del modelo, tomando en cuenta que el presidente era Sandro Rosselli, tomando en cuenta después de que su dimisión estaba Bartomeu, el cual pues es de las pocas cosas buenas o decentes que podríamos decir que hizo durante su gestión, que es básicamente el fichaje de Luis Enrique. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte estaba Rosell y ahora estaba Bartomeu. ¿Qué es lo que pasa? Que con todo esto estamos hablando de que en general pues el modelo que nos había caracterizado y que por supuesto es el que mejor le viene a la historia del Barça, pues al 100% no se estaba digamos pues llevando. Eso por una parte. Por parte del estilo, tomando en cuenta que el Tata Martino no es un entrenador de esta ideología del juego de posesión, pues el estilo estaba mal trabajado y la línea de trabajo pues no era la mejor, porque no había orden de jerarquías, por supuesto normas de conducta haya o no, pues digamos que muy poca valía, pues podríamos decir que tenían por obvias razones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el equipo no trabajaba del todo bien. La etapa de Luis Enrique, como digo, es cuando empieza aquí. Básicamente apenas llega Luis Enrique, y es de las cosas que hizo apenas llegar, que es básicamente sanear, digamos, la línea de trabajo. Y por supuesto, después de que terminó saneando la línea de trabajo, lo que terminó haciendo es que el equipo, encaminar al equipo, digamos, en los rieles, para, por supuesto, pues lograr la victoria y lograr absolutamente todo. Luis Enrique recibe un legado en el que por supuesto empieza sus primeros partidos y los primeros meses a tener muchísimos problemas con los jugadores, especialmente los que digamos que debido a lo que habían ganado anteriormente tenían un peso mayor en ese vestuario, como por ejemplo lo es Messi, o como por ejemplo lo es Neymar, que por ejemplo era su segunda temporada, pero no tenía esa jerarquía de haber ganado mucho, pero sí tenía esa jerarquía porque era uno de los fichajes estrella. Otros como por ejemplo Piqué, que sí habían ganado mucho, otros como por ejemplo Dani Alves, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa de aquí? Pues que Luis Enrique pues recibe este legado donde básicamente los jugadores pues básicamente esto no dan su mejor rendimiento, y pues por otra parte no están trabajando de la mejor manera, porque por supuesto el Tata Martino pienso yo que no trabajó de la mejor manera su ciclo, y de esta manera pues
pues por supuesto era amigo de los jugadores, era de los que intentaba pues hacer grupo demasiado, pero sin darse cuenta, pues ese intento tan excesivo de hacer grupo lo que encaminaba muchas veces era pues directamente a que directamente pues se creyera que era amigo de los jugadores y muchas veces pues simplemente les gestionara en lugar de pues mandar él. ¿Qué es lo que pasa? Que directamente durante esta época el Barça iba mal y por supuesto Luis Enrique hace todo lo contrario. Es decir, Luis Enrique no les deja, digamos, la titularidad por decreto. ¿Y qué es lo que pasa? Que directamente hace una especie de equilibrio entre lo que se tiene que hacer realmente en el fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Que Luis Enrique hace una medida donde pues tiene un 11 por supuesto de gala, por supuesto a base al talento y los que considera, y por supuesto por otra parte pues tiene lo que podríamos denominar como la meritocracia para la titularidad. Por una parte Luis Enrique apuesta por eso, y que es lo que pasa que directamente a Piqué, a Messi, a Dani Alves, a Rakitic, como digo, Dani Alves, a Mascherano, a toda la gran camada de jugadores que principalmente son los que pues digamos protagonizaron los éxitos, Luis Enrique no les dejó pues básicamente la titularidad regalada. Empezó a tener muchísimos problemas pues con ellos, y especialmente Messi. Hay un partido donde directamente Luis Enrique, no me acuerdo contra quién era, pero en el Camp Nou, Luis Enrique le quiere cambiar a Messi y Messi no le hace caso y no sale. ¿Qué otro caso? Pues por ejemplo, yo siempre recordaré que pues es el ejemplo más claro, que es el partido donde estábamos jugando, no sé, el liderato en Anoeta, principalmente creo que era en enero de 2015. ¿Y qué es lo que pasa? Que Luis Enrique directamente sorprende mucho porque da uno de estos clásicos, pues digamos, sorprendimientos en el once inicial, porque pues apuesta por canteranos como por ejemplo eran en ese momento Montoya, por ejemplo Xavi, que no estaba siendo titular en esa temporada, directamente también fue, digamos, una de las apuestas para ser titular. Otras como por ejemplo Luis Suárez, que era uno de los fichajes nuevos. Por ejemplo Pedro, que tampoco estaba jugando mucho. Munir. Y todos estos jugadores salieron pues digamos de titular, mientras Messi, Neymar, Piqué, Rakitic, Dani Alves, Mascherano fue titular, Ter Stegen, todos estos jugadores estaban en la banca. ¿Y por qué? Bueno, básicamente lo que pudimos ver en Anoeta, pues con todo esto, pues eran las risitas que básicamente creo que después del gol de la Real Sociedad, que creo, si mal no recuerdo, creo que fue un autogol, pues qué es lo que pasaba, que directamente Messi y Neymar se estaban riendo por el hecho de que el equipo los necesitaba, y Neymar les estaba diciendo a Messi que se pusiera a calentar. Y pues qué es lo que podemos concluir de esto, que directamente estaban dando por hecho que directamente Luis Enrique estaba haciendo un capricho, en el sentido de que estaba dejándoles en la banca porque no les quería dar la titularidad, pero no era en este caso por eso, sino porque los jugadores habían llegado, digamos, unos cuantos días tarde de sus vacaciones. Por una parte eso, pero pues no solo eso, sino que por una parte tienen eso y por otro lado tienen el tema de los egos. Y por supuesto Luis Enrique, al no querer darles la titularidad regalada y por supuesto solo darles la titularidad, pues digamos en base a que se la ganen, pues qué es lo que pasa, que les dejó en la banca. Entonces fue directamente por esto por los que fueron banca. ¿Qué es lo que pasa? Que Luis Enrique al hacer esto no les regala la titularidad, y por supuesto pues al final el partido se terminó perdiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que directamente perdimos los 3 puntos y perdimos la oportunidad de ser directamente líderes. Luis Enrique recibe este legado, como digo, básicamente donde los jugadores pues tienen problemas de jerarquía, y debido a todo esto pues insisto, estaba el equipo mal encaminado, y por supuesto Luis Enrique empieza a ponerlos en esta dinámica en la que los empieza a poner a trabajar en serio, básicamente entrenamientos en serio, orden de jerarquías, trajo por supuesto también las normas de conducta serias, trajo también empezó a trabajar el estilo de juego de una manera mejor. Y por supuesto pues con todo esto lo que pasa es que claro, empezó a tener muchos problemas, pero al ver que literalmente no les estaba regalando la titularidad, por otro sentido, el resultado no está llegando, pues directamente la gente se les estaba echando encima directamente a los jugadores, al propio Luis Enrique, y pues de hecho muchas veces Luis Enrique estuvo a punto de ser destituido. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte Luis Enrique tiene estos problemas, pero los jugadores, al verse pues por una parte acorralados, digámoslo así, a que Luis Enrique no les regala la titularidad,
titularidad y que por otra parte pues la gente se está empezando a echar encima y que directamente pues Bartomeu, de las pocas cosas bien que hizo pues fue directamente que de las pocas cosas directamente bien que hizo pues fue pues no destituir a Luis Enrique y aguantar con él. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que los jugadores al verse acorralados ante esta situación tuvieron que ponerse a trabajar en serio para ganar, pues, digamos, ese puesto en la titularidad y por supuesto, pues, dentro del campo, pues, sacar todo su rendimiento. Y básicamente es más o menos desde inicios de febrero de 2015, donde el Barça, pues, ahora sí ya encaminados en esta dinámica, ya empieza a sacar absolutamente todo de sí. Físicamente, anímicamente, psicológicamente, tácticamente, futbolísticamente, en todo sentido. Empieza a sacar absolutamente todo su rendimiento en base a que, por supuesto, Luis Enrique pues fue capaz de controlar, digamos esos egos dentro del vestuario, cosa que pues siempre lo he repetido, que en general pues futbolísticamente hablando pues siempre va a haber egos, pero por supuesto lo más conveniente es que no haya. Y realmente yo nunca he pensado que un entrenador está para gestionar egos. Digo que está para controlarlos, está para gestionarlos por supuesto, pero un entrenador en general nunca está para controlar, digamos, el tema de los egos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este no es el trabajo de un entrenador, pero Luis Enrique pues fue capaz de, digamos, de controlar momentáneamente esos egos, capaz de que, insisto, los presionó directamente y ganó el pulso con los jugadores para que ellos fueran los que se dieran ante él y por supuesto lo obedecieran al 100%. Y desde que le empezaron a obedecer y por supuesto empezaron a digamos pues hacer todo lo que él decía y por supuesto a trabajar como él lo mandaba y por supuesto a tener el orden que básicamente Luis Enrique trajo, es cuando pues por supuesto el Barça empieza a sacar absolutamente todo y pues directamente en esa temporada termina ganando el triplete, cosa que fue pues muy extraño porque en esa temporada pues irónicamente la empezamos de la peor manera, pues con derrotas incluso en campos, se puede decir que medianamente sencillos. Y por otra parte, que podríamos concluir, que directamente se pasa eso a que al final de la temporada, pues ganes el triplete, le ganes por ejemplo a la Juventus en la final, al Bayern Múnich de Guardiola también le ganes, que le ganes al Manchester City, que le ganes al PSG, que le ganes a diferentes rivales y por supuesto, ¿por qué no incluso al Madrid en ese segundo partido en la vuelta en el Camp Nou? La primera hay que recordar que la perdimos 3-1 contra el Madrid en el Bernabéu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el legado que Luis Enrique recibió era un equipo futbolísticamente mal trabajado, que no dominaba, estaba empezando tenía por supuesto su estilo, pero por supuesto estaba empezando a ser mal trabajado y no lo sabía ejecutar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque directamente pues se juega como se entrena. No se estaba entrenando de la mejor manera posible. La línea de trabajo, por supuesto, pues hasta cierto punto era mala. Era mala y por supuesto, pues debido a esto no se entrenaba de la mejor manera y por supuesto, pues el Tata Martino no, digamos que no trabajó el estilo al 100% y debido a todo esto, pues el equipo iba peor. Que yo no estoy de acuerdo con esto de que pues tienes que ser catalán o holandés para entender el juego de posesión, pero digamos que sí tienes que tener una cierta relación con algún entrenador, algún equipo que tenga el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que el estilo con el Tata Martino estaba mal trabajado, la línea de trabajo también era mala y por supuesto no salíamos jugando desde atrás bien. El estilo, por supuesto, todo lo denominado como el estilo, que yo aquí lo llamo juego de posesión, también estaba mal dominado. El equipo no dominaba totalmente a los rivales. Se le complicaban a veces de más los partidos y por supuesto en partidos totalmente absurdos terminaba perdiendo de una manera impropia de lo que era el Barça cuando de verdad digamos que trabajaba de la mejor manera. Entonces, como digo, básicamente este es el asunto con el Tata Martino y hereda por supuesto un equipo que había ganado 0 títulos, que no jugaba bien, que por supuesto la línea de trabajo no era buena y que por supuesto pues digamos que el estatus de esos jugadores estaba empezando a irsenos de las manos, donde los jugadores estaban empezando directamente a mandar y este vestuario pues estaba empezando a ganar mucho peso. Luis Enrique en este caso recibió este legado y por supuesto ganó el pulso con los jugadores y de esta manera pues digamos que trajo absolutamente todo lo que era necesario para el Barcelona.
trajo absolutamente todo lo que era necesario. Y que es lo que pasa, que directamente al traer todo lo necesario, sanea la línea la línea de trabajo, los jugadores trabajan de una manera espectacular, sacan todo físicamente, dentro del campo pues por supuesto juegan con más intensidad, con más ritmo, dominan más lo que es el estilo. Y por supuesto por otras partes hablando de esta dinámica, que lo que pasa que Luis Enrique empieza a sacar también tácticamente absolutamente todo de los jugadores, tácticamente todo, y por supuesto ha sido incluso un buen trabajo en el sentido de relevo. Por supuesto, por ejemplo, Xavi pues consiguió un buen relevo, que en este caso era Rakitic, que otro, por supuesto, también ya no solo de relevo, sino que consiguió pues algo que para mí es elemental y es una de las cosas claves que de hecho ahorita con Xavi nos están haciendo de momento, que es el tema de las plantillas cortas. Realmente pues eran plantillas cortas, y por supuesto de ser cortas pues tienes jugadores de un segundo nivel, entre un 7 y un 8, y no tienes 11 suplentes de un nivel entre el 9 y el 10. Sí, entonces cosa que históricamente una plantilla corta y con suplentes de un segundo nivel históricamente siempre nos ha venido bien. Tuvo por supuesto un buen relevo generacional, sacó todo lo que tenía que sacar toda esa camada de jugadores, y básicamente pues que fue por el trabajo, porque el talento siempre estuvo. Sí, es casi la misma plantilla que con el Tata Martino. Estaba Dani Alves, estaba Jordi Alba, Mascherano, Piqué, Iniesta, Busquets, Messi, Neymar. La única diferencia es que la temporada pasada pues estaba básicamente pues Alexis Sánchez, estaba Cesc Fábregas, estaba Puyol, que al final se terminó retirando por problemas físicos. Y por supuesto pues estaba, ¿qué otro? Se me está olvidando alguien. Víctor Valdés, Puyol, Cesc Fábregas, y digamos más que nada también pues Alexis Sánchez, hablando principalmente del 11 titular. Y a diferencia de esos, ahora habían llegado Claudio Bravo, Ter Stegen, habría llegado por supuesto Rakitic, Luis Suárez, y por supuesto pues Puyol ya estaba retirado, aunque en esa temporada debido a los excesivos problemas físicos que tuvo, Mascherano fue titular. Pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente Luis Enrique cuando llegó lo que trajo fue un proyecto. Saneó la línea de vestuario, debido a esto ganó el Barça de Luis Enrique. Ganó absolutamente todo lo que tenía que... digamos todo lo que tenía por supuesto disponible. Ganó los 3 títulos. Y básicamente inició la temporada de la peor manera. Sí, pero por supuesto Luis Enrique por una parte recibió pues digamos restos de un proyecto, que por supuesto está hablando de Guardiola y de Laporta. La herencia recibida por el proyecto de Laporta 4 años antes, y la herencia recibida por Guardiola 2 años antes, porque Guardiola por ejemplo se fue en 2012 y Luis Enrique llegó en 2014. Sí, o sea, esos jugadores tenían una noción de trabajar el juego de posesión, por supuesto cada uno con sus matices, Luis Enrique y Guardiola, pero ya conocían lo que era ese estilo, ¿sí? Por ejemplo, casi la mayoría de esos jugadores formaban parte del Barça de Guardiola, venían de aquella época, como por ejemplo, pues Jordi Alba, que no estuvo con Guardiola, pero básicamente sí con la selección española, y ahí trabajó el estilo, propiamente en la Masía cuando estuvo aquí, por supuesto se adaptó bastante bien al estilo, y de hecho era un relevo que iba a llegar por los problemas de Vidal. Por otra parte estaba pues Mascherano, Piqué, Dani Alves, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, si me explico, estaba casi todos los jugadores de aquella época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Luis Enrique lo único que hizo, que no es poco, pues fue básicamente hacerlos trabajar bien ese estilo, esa base muy trabajada que ya había quedado ahí, y básicamente trabaja de la mejor manera posible todo esto, sanea la línea de trabajo, trabaja mejor el estilo, y debido a todo esto que ganó el pulso con los jugadores y les puso normas de conducta seria, les dio motivación, seriedad y profesionalidad, y les sacó toda la profesionalidad posible, pues por supuesto ese Barça ganó. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque el Barcelona, pues claro, siempre que se habla del triplete se recuerda a la MSN, pero casi nadie recuerda el trabajo que hizo Luis Enrique, que realmente el Barcelona, más que ganar por el talento y más que nada por esos jugadores, ganó pues básicamente gracias al trabajo de Luis Enrique. Ganó gracias al trabajo de Luis Enrique, y no solo ganó por el trabajo de Luis Enrique, sino por todo su modelo de trabajo, su estilo, y por supuesto pues todo lo que le sacó a esos jugadores. Entonces realmente pues el Barça ganó más que por los jugadores, que realmente es irónico porque por mucho que hayan sido los protagonistas de aquellas digamos de aquellos partidos que
de aquellos partidos en los que el Barça pues protagonizó el fútbol mundial y deslumbró al mundo, pues más que ser irónicamente por los protagonistas del terreno de juego, fue por el protagonista que estaba en el banquillo, que es Luis Enrique, porque recuerdo, es el mismo equipo que una temporada antes no había ganado absolutamente nada, donde los jugadores, el tema de los problemas de jerarquía, la falta de profesionalidad, ya se les había ido de las manos, como por ejemplo pues Piqué y Neymar, que son los jugadores extremadamente problemáticos. Insisto, unos egos que Luis Enrique fue capaz de controlar. Entonces fue realmente por esto por lo que el Barça ganó, por el trabajo de Luis Enrique, aunque a fin de cuentas se le dio el crédito a los jugadores. Fue gracias a lo que el Barça ganó, gracias a todo lo que trajo Luis Enrique. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que básicamente pasó de ganar 0 títulos a directamente ganar el triplete de una temporada a otra de golpe, porque Luis Enrique, pues digamos, logró sacar todo de estos jugadores y logró ponerlos en la línea, pues digamos, en la línea de trabajo correcta, y debido a esto ganó el Barcelona. Entonces, básicamente, pues es pues mi versión de los hechos y por supuesto mi opinión de por supuesto pues por qué el Barça pasó directamente de una temporada donde no había ganado absolutamente nada a ganar pues los 3 títulos, ganar el triplete, Liga, Copa y Champions. Y debido a todo esto pues el Barcelona ganó todo, ganó absolutamente todo lo que tenía, ganó absolutamente todo en lo que participó y sacó su máximo rendimiento. Sí, pero por supuesto a fin de cuentas más que nada se le dio el crédito a los jugadores y por supuesto en base a esto pues incluso hasta Bartomeu terminó ganando la presidencia, porque también se le dio el crédito a Bartomeu en el sentido de que ganaron básicamente por el triplete, digo por el tridente, que por ejemplo Bartomeu pues fue como su eslogan de campaña: tenemos tridente, tenemos triplete. Y básicamente pues en base a esto, pues a los maravillosos resultados conseguidos gracias al gran trabajo del entrenador, que es lo que pasa, que directamente Bartomeu ganó las elecciones de esta manera. Y al ganarlas de esta manera, pues ¿qué es lo que pasa? Que directamente pues le dio el crédito, insisto, ya ni siquiera a los jugadores sino al tridente. Y básicamente pues debido a todo el maravilloso trabajo que hizo Luis Enrique, incluso también se le dio el crédito a Bartomeu y a sus fichajes galácticos, porque claro, a 2 de ellos lo ficharon. Uno lo fichó Rosell y el otro lo fichó Bartomeu, que fue Luis Suárez. Entonces, entre que se le dio el crédito a los fichajes de Bartomeu y a los propios jugadores, se le quitó el crédito a Luis Enrique. Entonces, no es casualidad que el Barça pues haya ganado el triplete pues por ser una maravillosa plantilla. Básicamente no fue casualidad, ganó por trabajo y básicamente por lo que hizo Luis Enrique. Y básicamente es mi opinión por el cual cómo pasó el Barcelona, pues básicamente de no ganar nada en una temporada a ganar el triplete. ¿Cuál es mi versión de los hechos de por qué ganó el Barça? Y simplemente hablando de la temporada 2014-2015, porque ya hablábamos de toda la era Luis Enrique, ya hablaríamos de otras cosas y hablaremos también del declive, pero que también fue por los jugadores. Pero bueno, simplemente es mi opinión de cómo pasó el Barcelona de ganar el triplete de ganar el nadaplete en la 2013-2014 a ganar el triplete en la 2014-2015. Conclusión: por el maravilloso trabajo que hizo Luis Enrique como entrenador. Sí, el legado que recibió Luis Enrique fue muy negativo y por supuesto al sanear, pues digamos, ese vestuario, al desaparecer, disipar momentáneamente los egos y controlarlos y por supuesto ganar el pulso con los jugadores y por supuesto ponerlos en la línea de trabajo correcta. Y le sacó toda la seriedad, profesionalidad, todo el rendimiento deportivo y por supuesto toda la motivación y todo. Y pues bueno, tomando en cuenta que es una base muy trabajada, un estilo de juego adecuado y que Luis Enrique también lo tiene y se lo sacó, pues básicamente estamos hablando de que pues a fin de cuentas logró todo y por supuesto son para mí los que fueron las claves del éxito: el trabajo del entrenador y el modelo que tuvo, que básicamente fue, insisto, orden de jerarquías, pues por supuesto trabajando de la mejor manera, con normas de conducta seria, con sanciones y por supuesto incluso con, ¿por qué no?, con lo más importante futbolísticamente hablando, y es el estilo. Aunque no solo es el estilo, también es la línea de trabajo, porque de nada sirve tener el estilo si no lo trabajas bien. Si haces eso, pues te sale lo del Tata Martino una temporada antes. Pero bueno, es básicamente simplemente mi opinión de las claves del éxito de Luis Enrique, por lo menos en lo que fue el Barça: el estilo, el modelo, la línea de trabajo y por supuesto que se ganó gracias a básicamente al trabajo de Luis Enrique más que el propio talento de los jugadores. Pero pues bueno, simplemente es mi opinión y pues bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal de Anime y Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.